Muy buenos días. Hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. Eh, Continuaremos con los ejemplos de resultados obtenidos con el método de Voltaps-Clamp. Entonces, midiendo el potencial en el interior de la membrana y la corriente transmembranal, obtenemos que al generar un impulso y mantenerlo en el tiempo con el método Voltaps-Clamp, en este caso tenemos un impulso de 20 milivoltios, obtenemos un efecto capacitivo y un trasciende por el ingreso y la salida de iones que luego se va estabilizando en el tiempo. Miremos cómo es el experimento del Voltaps-Clamp. Entonces, iniciamos con un voltaje pequeño, obtenemos una corriente reversa, pero luego estabilizamos una corriente en la dirección de salida. Si aumentamos un poco el voltaje, vamos a obtener un efecto reverso menor y una estabilización en una corriente mucho mayor. Si aplicamos un voltaje de 52 milivoltios, vamos a observar que no vamos a obtener ninguna corriente reversa y se va a estabilizar en un valor de corriente. Y si incrementamos aún más el potencial, disminuimos ese efecto de la corriente reversa, ya la volvemos corriente directa y se estabilizan en valores mayores de corriente. Observando esta dinámica, podemos encontrar una zona en la cual no vamos a tener corriente reversa y corresponde a un voltaje de 52 milivoltios. Entonces vamos a observar qué pasa con ese voltaje. Entonces resulta que en este momento nosotros estamos aplicando el método Voltaps-Clamp, en el que únicamente estamos midiendo corrientes de sodio y corrientes de potasio. Estas corrientes se dan de manera radial a través de la membrana celular. Se eliminó el efecto capacitivo, se eliminaron los efectos de corriente axial y únicamente me quedo el efecto por la corriente del ion sodio y la corriente del ion de potasio. ¿Sí? Vamos a eliminar en este momento la corriente del ion de sodio y miraremos únicamente la corriente del ion de potasio. En este caso tenemos que la corriente del ion de sodio, o para que haya un movimiento del ion de sodio, el voltaje de equilibrio para el ion del sodio es más o menos 55 milivoltios, 52 milivoltios. En cambio, para el ion de potasio es un voltaje mucho menor, 10 milivoltios aproximadamente. Cuando nosotros aplicamos en el Voltaps-Clamp un voltaje de 52 milivoltios positivo, lo que estamos haciendo es que ponemos en equilibrio ponemos el voltaje de la membrana igual al voltaje de equilibrio para el ion sodio. En este caso, no vamos a tener un movimiento iónico efectivo del ion de sodio, es decir, no vamos a tener una corriente del ion de sodio porque aplicamos el voltaje de equilibrio para el ion de sodio. Entonces en este momento o a este voltaje podemos considerar que únicamente estamos moviendo a través de la membrana el ion de potasio. ¿Sí? Entonces al tener este concepto claro, podemos decir que eliminamos la corriente del sodio y obtenemos únicamente el valor de corriente de potasio. Luego, para obtener la corriente del sodio, lo único que debemos hacer es realizar otro experimento con un voltaje diferente
medir esa corriente y a esa corriente restarle la corriente de sodio que habíamos acabado de medir. Y con eso tenemos ya de manera discriminada las corrientes de sodio y la corriente de potasio. Vamos a especificar un poco más esta medición de corrientes iónicas de sodio y de potasio. Al realizar una depolarización a 56 milivoltios, encontramos el voltaje de clamp, en el cual no vamos a tener movimiento de sodio. Ya habíamos eliminado el efecto capacitivo. Y vamos a obtener únicamente movimiento de ion de potasio. Entonces, como pudieron observar, cuando se tienen voltajes diferentes, se tiene una corriente de ingreso a la membrana y una corriente de salida de la membrana. Esto es debido a que resulta que nosotros tenemos en el espacio extracelular una gran concentración de sodio y baja concentración de potasio. Y en el espacio intracelular tenemos baja concentración de sodio, pero alta concentración de potasio. Cuando aplicamos el voltaje de activación de los canales iónicos, la corriente que se observa que ingresa a la célula es debida al ingreso rápido del sodio al interior de la célula. Como es un ion positivo que está ingresando a la célula, nosotros lo medimos como una corriente negativa. Toda la corriente que ingresa hacia la célula es corriente negativa. Luego de esto se presenta el efecto de salida del potasio de la célula. Entonces se equilibra el ingreso de sodio y empieza a salir potasio de la célula hasta que llega a un punto de estabilización. Ahora, si tomamos únicamente las corrientes de potasio y de sodio, encontramos un fenómeno muy particular, y es que la corriente de sodio tiene una salida muy rápida, o sea, tiene un movimiento muy rápido, pero llega a un punto de estabilización, en donde ya no se permite más el movimiento del ion sodio. En el caso del potasio, aunque tiene una respuesta más lenta, los canales iónicos de potasio quedan abiertos y permiten la salida constante de potasio desde el interior de la célula hacia el espacio extracelular. Y tenemos por otro lado la corriente capacitiva, que está por el cambio rápido en el voltaje de la membrana y por el movimiento de iones como el ion cloro, el ion calcio, entre otros. Observemos las escalas de tiempo. En este caso tenemos escalas en microsegundos, es decir que con respecto a la escala de las gráficas superiores que están en milisegundos, este cambio representa unos pocos microsegundos. ¿Sí? Es la corriente capacitiva que observábamos en gráficas anteriores. De manera selectiva, nosotros también podemos bloquear la salida de sodio o de potasio desde la célula a partir de fármacos. Es decir, con fármacos como la tetrodotoxina nosotros podemos bloquear los canales de sodio y únicamente observar las corrientes dadas por el potasio. ¿Sí? Por otro lado, con el curare o tetraetilamonio nosotros podemos bloquear los canales de potasio y únicamente observar corrientes de sodio.
podemos observar únicamente corrientes de sodio. ¿Sí? Es otro método que se utiliza para poder determinar las corrientes de sodio y de potasio en el método voltage clamp. Como ya les había mencionado anteriormente, la tetrodotoxina se puede extraer del hígado o de la piel del pez globo, del fugufish. Y el curare lo podemos extraer de una planta Strychnos toxífera que se encuentra en el Amazonas, y esta es útil para bloquear los canales de potasio. En el siguiente video continuaremos con la definición de las corrientes de sodio y de potasio y de su interacción con la célula.